Guillermo Serrano Trasaguas es doctor, ingeniero naval y oceánico y licenciado en informática, y tiene una vida muy intensa en estos campos, en Iberia, Amadeus, etcétera, y ha escrito bastantes libros, porque él es un pensador y se hace preguntas. Y lo curioso, que no siempre coinciden los demás en hacer lo mismo, es que da las respuestas también. Y algunas veces las respuestas son tan amplias que da para una conferencia o da para un libro. Y ha escrito unos 10 libros aproximadamente, como el diario Puzzle, Puras emociones, Conductas, La rebelión del Hijo del Hombre y el misterio del último retrato del cardenal Borja, que solamente hay una serie de cuadros que no se sabe cuál es el original y que hay uno en concreto que es muy posible que lo sea. Y él ya desde juventud empezó también en una actividad paralela a su pensamiento, que es el arte. Y ha hecho muchas exposiciones, algunas aquí en la Casa de Cantabria, y es de los expositores que no se exponen, porque siempre venden los cuadros. Yo acostumbro a ver al principio su obra y luego veo el último día y están todos con puntitos, vendido, vendido, vendido. Por lo tanto, cuando él hace una exposición no se expone a no vender, sino vende todas. Pero además es un hombre que no se vende. Es un hombre que cuando tiene una idea y él sigue esa idea, y luego si alguien coincide con esa idea o al revés, alguien viene con una idea que a él le gusta, pues la compro, puede decir, como dicen los jóvenes. Bueno, pues aquí le tenemos hoy para que nos aclare esto de esta última pregunta que se ha hecho. Bueno, se habrá hecho más, pero todavía no están para conferencia, supongo, que es, se pregunta, como bien saben todos ustedes, ¿es el mundo físico una realidad virtual? Pues ahora vamos a saber qué es lo que opina al respecto nuestro conferenciante, al que creo que le tendremos que dar ya un aplauso para como a cuenta del que luego daremos al final. Muy bien, pues muchas gracias, Ramos. Yo lo que me temo es que hoy, eso que hablas de que doy la respuesta, me va a ser un poco complicado, porque en este tema tiene muy difícil respuesta. Es decir, el mundo de lo virtual hace 40 años no existía, aunque, digamos, ha habido dramaturgos que han escrito obras, bueno, la más obvia es la de Calderón, de que si todo es un sueño, que por cierto me la sé de memoria porque me interesó mucho ese tema en su momento. Y en la Grecia antigua pues también ha habido autores que han especulado sobre el tema, pero realmente la realidad virtual como tal no la hemos tocado hasta hace 40 años, que empezaron un poco los juegos de ordenador. Hoy en día, después de 40 años, pues se ha avanzado mucho. Todavía nada con respecto a lo que puede ser la idea que vamos a explorar hoy, pero se ha avanzado mucho hasta tal punto. Aquí he cogido yo un testimonio de una web. Hay una web que se llama Gizmodo, que la conoceréis algunos, temas de ciencia, científicos, internacional, de divulgación científica. Y Carlos Robato, es el editor jefe del área en español de esta web. Y declara, lo estáis leyendo ahí, dice: he visto hoy el futuro. Dice, y lo digo absolutamente en serio. He tenido la posibilidad de probar aquí un nuevo casco de realidad virtual que estas compañías están desarrollando juntas, y dice, y es un aparato increíble. Y él cuenta cómo tiene un absoluto sentido de presencia y se integra tanto en las escenas con las que está jugando que incluso tiene el pensamiento de no querer volver y quedarse en ese mundo fascinante de total presencia. Claro, esto he dicho, bueno, esto sigue siendo un juego, pero resulta que ya muchos científicos y el mundo de la ciencia y gente importante y empresarios que están metidos en el mundo del futuro
pues lo están tomando muy en serio, hasta tal punto que a mí me parece increíble que Bank of America, Merrill Lynch, que es un banco de inversión de los más importantes del mundo, pues el 8 de septiembre pasado mandó una nota a sus clientes diciéndoles que habían estado en un congreso que hubo en un museo de historia natural que trataron estos temas, y le dice a sus clientes, un banco que se arriesga a, si dice una parida, pues a tener serios problemas, porque la credibilidad de un banco es fundamental para su negocio. Pues dice, ojo, advierte de que muchos científicos, filósofos y líderes creen que hay entre un 20 y un 50% de probabilidad de que seamos una mera simulación. Y si esto lo dice un banco, es que hay materia para analizar. Uno de los, aquí, este es uno de los padres de esta idea, el que más la ha trabajado, que es un doctor de la London School of Economics, que es director de un instituto en la Universidad de Oxford, y ha publicado hace 2 años, aunque esto empezó a tratarlo al principio de los años 2000, ese libro que figura ahí es de hace 2 años. Bueno, este defiende la tesis de que la mente humana se podría alojar en un computador y podría interactuar como si fuera un personaje de ese mundo simulado, y que para esto hace falta, pues primero, que haya un hardware, que haya suficiente capacidad de proceso en el ordenador, y luego veremos que estamos en las puertas de grandes hallazgos en esta materia. Luego hace falta que el software o la programación pues sea tan potente como la que tiene el cerebro humano. Y claro, no es fácil, pero el cerebro al fin y al cabo es como un computador, basado en la biología del carbono, pero lo que haría falta es que se pueda eso reproducir en el mundo del silicio, que es la base de los computadores. Y luego que el entorno, claro, si una mente humana se sumerge en un mundo virtual, pues claro, el mundo ese tiene que tener la riqueza de matices que tiene el mundo real que vivimos o que queremos vivir, y para eso pues también volvemos al tema de la capacidad y de que si no se multiplica por cientos de miles de millones la capacidad de proceso de un ordenador, no se llegará a ese punto. Ahora, este hombre sostiene que estas condiciones ya se podían haber producido en el pasado, que puede ocurrir que haya que haya habido una mente suficientemente desarrollada para probar a simular y a crear el mundo que tenemos ahora, y que si eso de simular el universo lo hubieran llegado a conseguir, pues pudiera ocurrir que nosotros seamos parte de ese juego y estamos ya viviendo en él. Bueno, no en vano, simular el cerebro no es una idea así gratuita. Hay un proyecto en la Comunidad Europea que se lanzó hace un par de años o 3, que está dotado, o se dotó inicialmente, no sé si han ampliado la dotación, con 1.200 millones de euros, que no es ninguna tontería, que participan bastantes países y miles de científicos de alguna forma están contribuyendo, y que entre los objetivos que tiene es simular el cerebro humano. Es decir, lograr que una mente humana situada en el ordenador pueda tener vida y conciencia propia. Claro, si esto lo hace, además la Comisión Europea lo lanzó como lo que ellos llaman flagship project, que es uno de los proyectos estrella del año, junto con otro que era del mundo de las partículas también. Aquí os muestro un personaje que es Elon Musk, que no sé si sale en los periódicos cada 2 por 3.
Este fue el fundador de PayPal, de SpaceX y de Tesla. Tesla, que ahora está muy de moda con el coche autónomo. Y ahora es director ejecutivo de SpaceX, que está preparando viajes a Marte. Lo habréis visto por ahí. Este se compromete mucho y es un personaje del mundo de las finanzas. Dice, hace 40 años partimos de cero y ahora hay simulaciones muy realistas que las están practicando millones de personas alrededor del mundo. Y dice Aventura que no llegaremos a distinguir cuando esto se desarrolle entre juego y realidad. Y que para esto hay que pensar qué es lo que puede ser dentro de 10.000 años, que en el mundo de la evolución no es nada. Hay que ver que en 150 años la humanidad ha desarrollado una era tecnológica impresionante. Y claro, pues en 10.000 años puede ser una cosa increíble. Y esto perfectamente se puede llegar ahí. Y claro, dice, dado que los juegos no se distinguirán de la realidad y que podrá jugarse en cualquier ordenador y que habrá billones de ordenadores, dice, la probabilidad de que el mundo nuestro sea real es una entre billones. Probablemente está claro que todo tiende a que sea simulado. Aquí cito otro personaje, un astrofísico, que dice, él mantiene que si podemos probar que un universo, o sea, podemos simular un universo en un computador que tenga la suficiente capacidad, lo más probable es que ya actualmente lo esté. Y dice, él sostiene que la mayoría de físicos y filósofos están de acuerdo, esto es importante, en que es imposible probar que vivimos en un mundo real y no en una simulación. La viceversa también es imposible de probar, pero lo lanza. Y claro, decimos, ¿por qué si vimos que es imposible probar que vivimos en un mundo real? Vamos a dar un repaso a cuál es el mundo real, porque la verdad es que el mundo real está lleno de paradojas. Para empezar, la raza humana es insignificante en el contexto del universo, que hay 800.000 millones de galaxias, se dice pronto, es la estimación más generalizada en el mundo de los astrofísicos. Una de ellas es la Vía Láctea, que es la nuestra, y la Vía Láctea se estima que tiene unos 100.000 millones de estrellas. Una de ellas es el Sol y es de las pequeñitas. Claro, de entrada hay un hecho en la realidad actual y es que somos insignificantes. Más bien parece que todo esto es un decorado más que algo real que toquemos. Luego, también sucede que estamos desconectados del universo, porque la galaxia, aquí vemos un perfil visto de canto, por así decirlo. La galaxia, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, el punto amarillo es el Sol y el Sol está a 29.000 años luz del centro de la galaxia. Es decir, si alguien nos observara desde el centro de la galaxia, verían al Homo sapiens, verían a los habitantes de la Tierra hace 29.000 años. Pero además es que como el universo está en continua expansión y se expande a la velocidad de la luz, va a llegar un momento que no podremos detectar nada más allá de la Vía Láctea. Los radiotelescopios no podrán captar lo que sale fuera de la zona de visión más allá de la Vía Láctea. Y luego ocurre otro tema, es que no podemos conectar con otras posibles civilizaciones, porque el conectar con el espacio exterior
Pues primero, si se hace a través de señales de radiotelescopio, bueno, hay un proyecto que es el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre y bueno, no sirve para nada porque hasta que llega un mensaje y alguien lo interpreta o responde, primero que haya alguien. Y ya incluso que dice, recuerdo la frase de Stephen Hawking que decía, dice, el proyecto ese más vale que lo suprimamos, porque aun en la eventualidad de que alguien lo reciba, corremos un peligro impresionante de que vengan aquí a experimentar con nosotros, como nosotros hacemos en la selva con los animales, ¿no? Luego, resulta que del mundo, de esta realidad que creemos real y que este universo, resulta que nuestros medios de detección solo alcanzan a detectar el 5% de lo que creemos que existe, porque el resto es materia oscura y energía oscura. Además, estamos solos. Los astros resulta que se mueven de manera mágica, mecánicamente, de forma inconsciente. No se conoce que haya mecanismos de decisión que decidan cómo moverse. La materia y la energía obedecen a unas leyes preestablecidas, que no se sabe quién las regula. El medio ambiente es inconsciente. Los genes, que es lo más cercano a nuestra inteligencia, pues son instrucciones que no piensan, actúan tal como están escritas, llevan un código de qué hacer en cada momento. No tenemos noticia de que existan otros seres inteligentes. Además, estamos amenazados porque está el cambio climático, el efecto invernadero, la posibilidad de que se declare alguna pandemia viral como el ébola, ese tipo de cuestiones, la falta de oxígeno en los océanos, que es otra amenaza que ya se materializó en el pasado, hace millones de años, las armas nucleares o biológicas, que dado como anda el mundo, cualquier día alguien tira la primera piedra y que sería la última. El supervolcán con emisiones que cubran la Tierra está detectado en el parque de Yellowstone. Hay una situación volcánica que en cualquier momento puede reventar y eso puede producir el invierno nuclear y sería el fin. O el choque de un asteroide que ya acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años y permanentemente se están detectando nuevos asteroides. Algunos pues ya se calcula cuándo pasarán cerca de la Tierra y qué medidas suponen un peligro. Hay hasta la NASA y todos estos sistemas están pensando en cómo, en caso de que haya una amenaza, mandar un cohete para desviarlo o alterar su curso, tal, pero es una amenaza que está ahí. Y otra amenaza también, de las que ya hemos hablado aquí a veces, son que los robots están a un paso de empezar su propia evolución, que es otro tema ya. Es decir, que en qué medida un robot inteligente puede ser una amenaza al género humano. Además, la vida humana, lo que no cabe duda es que aparte de todas estas amenazas que puedan ocurrir más o menos tarde o temprano, la vida humana, en cualquier caso, desaparecerá en algún momento. El Sol tiende a aumentar su luminosidad y la temperatura. En la Tierra, ese aumento en 1.000 millones de años o cuando sea, que tanto da que sean 600, que 1.000, que 1.000 y pico, en la Tierra se producirá la evaporación de los océanos, tarde o temprano. Antes de que eso llegue a producirse y acabe con todo, pues habrá aumentado la temperatura de la Tierra y cuando esté por encima de los 100 grados, a cierta distancia de los 100 grados, la vida se acabará extinguiendo. La vida, pero mucho antes habrá desaparecido la vida humana inteligente. Claro, entonces decimos, si somos insignificantes, estamos solos,
desconectados, amenazados y nuestro fin está próximo, ¿cuál es la razón de ser? El ser humano, ¿para qué estamos aquí? Y hay un elemento, desde luego lo que observamos, que todo parece indicar que hay un control central del mundo, porque en el universo todo encaja perfectamente. Si alguna constante universal variara en alguna centésima, el universo no se hubiera llegado a formar tal como es hoy. Esto está totalmente asumido por la ciencia. Entonces, este ajuste tan preciso pues, viene a señalar que tiene que haber un control central. Alguien tiene que estar al cabo de todo esto, ¿no? ¿Es Dios quien gobierna el mundo? Esta pregunta. Desde luego, alguien ha tenido que preparar este proyecto. Un orden que gobierna el mundo con parámetros imprescindibles para preservar que exista la vida. Hasta tal punto, esta idea ha progresado que hay muchos científicos que opinan que solo hay vida inteligente en la Tierra. Acabo de leer un libro, que ahora no me acuerdo quién es el autor, muy interesante, de uno de los astrofísicos que va sobre este tema. Y ciertamente dice, solo hay vida inteligente en la Tierra, no hay vestigios de que haya en ningún sitio más, y si la hay, no podemos detectarla, ni vamos a poder conectar con ella, y entonces piensan que el universo está diseñado para la vida humana. O sea, hay muchos que empiezan a pensar que todo este decorado del universo que tenemos, de galaxias y supergalaxias, está hecho para hacer posible que en un pequeño planeta de una pequeña estrella llamado Sol, que está en un rincón de una de las galaxias, no de la más importante, pues que para que allí exista el género humano y la inteligencia humana, para eso está organizado todo el universo. Es lo que llaman el principio antrópico. El universo está diseñado para la vida humana. No sé hasta qué punto hay tres versiones del principio antrópico. No me voy a meter en esto porque es un tema muy, muy controvertido y difícil de entender a veces, sobre todo en sus fases. Pero bueno, viene a decir que los valores de todas las cantidades físicas y cosmológicas no son aleatorias ni las más probables, no, que están destinadas a que la vida humana exista. Entonces vamos a ver cuál es la visión actual de este universo, porque todo esto hasta ahora no hemos entrado en lo que dice la ciencia. Lo que dice el mundo de la ciencia, la visión actual se basa en tres pilares fundamentales. Uno es la teoría del Big Bang, que surgió hace 14.000 millones de años el universo como una explosión en un punto determinado que tenía dimensión cero y masa infinita, algo difícil de masticar. Desde entonces, la explosión se expande el universo a la velocidad de la luz. Otro pilar de la ciencia hoy en día es la teoría de la relatividad de Einstein, que también tiene partes difíciles de entender, pero que las predicciones que hizo Einstein pues, han sido comprobadas experimentalmente de que lo que dice pues, se cumple. Han sido comprobadas experimentalmente. Y luego la mecánica cuántica, que también no se entiende, porque la mecánica cuántica hay científicos que tratan sobre ella, confiesan que no la entienden, pero aun no entendiéndola, está comprobado que sus formulaciones son correctas y actualmente el 38% del Producto Interior Bruto mundial depende de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Cada vez que
enciendes un láser, o te hacen una ecografía, o bla, 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 están las fórmulas de la física cuántica, han hecho posible que eso se haga. Ahora, estos tres pilares de la ciencia plantean serias interrogantes y dudas. El Big Bang, claro, aparte de la especulación de que es, bueno, como un punto de repente explota y surge todo esto que existía antes de ese momento, y luego cuál fue la causa de que pasara eso, y luego esa aparición de repente del universo a partir del Big Bang y de una explosión, quiere decir que mañana puede ocurrir lo contrario, que se extinga. ¿De qué depende el universo? ¿Cómo se ha creado de la nada? Si no tenemos noticia de que algo se pueda crear de la nada. Claro, el Big Bang tiene casa bastante con la idea de que el momento del Big Bang sea cuando enchufan el computador, ¿no? En el mundo virtual, porque no se entiende exactamente cómo puede ser eso posible. La teoría de la relatividad también plantea muchas paradojas. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra ralentiza el tiempo. Un reloj en lo alto de un rascacielos circula más rápido, va más rápido que uno situado a nivel de tierra. Claro, no hablamos de un reloj de péndulo, uno que esté basado en cómo se mide el tiempo en el mundo atómico. Luego, otra cosa que es paradójica es que la gravedad se curve con el espacio, que al pasar los rayos de luz próximos al Sol tienden a curvarse, o que la velocidad ralentiza el tiempo. Hay la famosa paradoja de los gemelos, que si un gemelo univitelino sale en una nave espacial que ande a velocidad próxima a la velocidad de la luz y vuelve al cabo de un año a la Tierra, encontraría a su hermano que viejo de 90 años, con 70 años más que él. O también, bueno, esta de la paradoja de los gemelos, hace unos días yo he leído que en la NASA hay 2 astronautas que son gemelos, univitelinos. Y uno de ellos ha hecho misiones de la nave espacial, de pasar algún día en la estación espacial, pero no ha pasado mucho tiempo en el espacio. Pero el otro ha estado más de un año seguido en la estación espacial, en el espacio. Y cuando ha vuelto, lo han examinado en conjunción con su hermano gemelo y resulta que han detectado que su ADN tiene lo que llaman los telómeros, que son las colas del ADN mucho más largos y diversificados, que es un signo de juventud. A la medida que una persona se hace vieja, pues los telómeros, esa zona del ADN se va reduciendo y se va perdiendo parte. Y han descubierto un efecto, y ha sido simplemente un año en el espacio. Esto va con lo que dice la teoría de la relatividad. También incrementa la masa, la velocidad y también la velocidad, el tema de que la velocidad sea absoluta, la velocidad de la luz sea un máximo que no puede rebasarse, pues también es algo que, bueno, pues te dicen que está impuesto, pero resulta paradójico el por qué eso es así. En cuanto a la física cuántica, los propios científicos que hablan sobre los misterios de la física cuántica, pues estos misterios de que sea una partícula de materia o de energía, sea a la vez onda y corpúsculo, tenga
una realidad física de una partícula física o que pueda ser simplemente una onda. Y además, otra paradoja es que no se pueda conocer a la vez la posición que tiene una partícula en el mundo subatómico y la velocidad que tiene en ese momento, o la cantidad de movimiento, o una cosa o la otra. Esto es lo que se llama el principio de incertidumbre, de Heisenberg. Luego, otra cosa misteriosa de la física cuántica es que las partículas elementales solo se manifiestan cuando son observadas. Hay un famoso experimento que se llama de la doble rendija, que no os lo voy a contar aquí porque es un poco rollo de contar, pero que en determinadas circunstancias, al pasar partículas por unas ranuras de la rendija, pues se ve que son partículas porque no se salen, digamos, de la línea, se proyectan luego en una pantalla y no se salen de la línea que marca el agujero por donde pasa la partícula. Pero, sin embargo, cuando no son observadas, eso sí alguien lo está observando, pero el hecho de que alguien no lo observe y que eso se registre en la pantalla sin que no haya nadie presente para observarlo, pues resulta que ya no se comporta como partículas, se comporta como ondas y salen huellas proyectadas como si la onda hubiera sido una onda que pasa por esas rendijas y se difumina. Entonces, esto hasta tal punto es incomprensible que los científicos, en su jerga, los científicos cuánticos, le llaman el secreto de familia, diciendo que es un tema que es incomprensible y que no se puede divulgar mucho porque no se entiende. Luego, otra cuestión, otra cuestión que no se entiende es el fenómeno del quantum entanglement, el entrelazamiento cuántico, que se comprueba y se determina y se sabe, se ha comprobado experimentalmente, que si dos partículas están entrelazadas, tienen algo en común, si una cambia, se producen cambios en la otra automáticamente, y esto pasa aunque la distancia entre ambas partículas sea infinita, millones de años luz. Lo cual, pues bueno, ¿y cómo se han podido comunicar si hay un máximo que no se puede rebasar, que es la velocidad de la luz? Pues ese cambio se produce inmediatamente si las partículas están entrelazadas. Quantum entanglement. Luego resulta, claro, el mundo hay indicios, o sea, todas estas paradojas y cosas que no se comprenden de la ciencia actual tendrían explicación si viviéramos en un universo virtual. Y resulta que hay indicios de que puede ser virtual nuestro universo. Y que, claro, si el mundo nuestro fuera virtual y no existiera físicamente, pues nosotros seríamos como avatares, que se llaman así, en los juegos de realidad virtual, de un mundo digital, y todas las entidades y los eventos que viven en ese mundo, pues serían materializaciones que surgen de procesos de información. Es decir, que el universo estaría procesado en un computador dirigido por un creador que no conocemos, pero nuestra percepción de la realidad no cambiaría. Tendríamos la incertidumbre de quién ha creado esto y cómo funciona y cómo actúa, pero la percepción de la realidad no cambiaría. Entre otras cosas, en el mundo real tampoco se percibe la realidad, una realidad objetiva. Resulta que en nuestro mundo, y esto lo acepta el mundo de la ciencia, no se puede, lo que percibe cada persona de lo que vive es algo subjetivo, que es algo que es una percepción de su cerebro
y nada más que de su cerebro, y no tiene por qué coincidir ni parecerse a la percepción que tiene otra persona, y además no existe ningún procedimiento para constatar que existe una realidad objetiva, independiente de la percepción de quien la contempla. En un mundo virtual la realidad no existiría objetivamente tampoco, y sería mera información que es calculada o bajo demanda cuando hay alguien que está observando. Lo mismo que en la física cuántica, las partículas solo se materializan cuando alguien las observa. Entre los indicios que hay, el universo, pues tal como lo tenemos entendido, es finito y computable. ¿Por qué? Porque las partículas universales, las partículas elementales, veis ahí del modelo estándar, que son 17 contando el bosón de Higgs descubierto recientemente, pues estas partículas resulta que no se pueden dividir en otras más pequeñas. Se ha llegado al estado más pequeño de agregación, lo cual quiere decir que son como píxeles, por así decirlo. Es como materia pixelada, igual que en la pantalla de un ordenador vemos una imagen que en realidad son puntos. Pues en la vida real pasa lo mismo. Lo que estamos viendo en realidad son partículas pixeladas que en conjunto constituyen nuestra visión de la realidad. Y por ser pixeladas, pues quiere decir que podían ser representado todo con fórmulas matemáticas y códigos numéricos. Luego hay otro indicio, es quién controla todas estas operaciones del mundo, ¿no? ¿Cómo conoce cada fotón, cada electrón, cada quark, cada astro del espacio, la Luna, qué tiene que hacer en cada momento? Porque todas estas piezas que componen el universo pues no tienen ninguna estructura ni mecanismo que hayamos detectado que pueden elaborar decisiones. Es decir, si la Luna hubiéramos detectado que hay una caja mágica, pero no sabemos la Luna, quién le dice a la Luna por dónde tiene que moverse y por qué, cómo obligarle a cumplir esa ley, ¿no? Y curiosamente dice, por ejemplo, ahí, que los átomos no saben qué tienen que hacer, pero sin embargo, 10 elevado a 24 átomos es un cuerpo humano. Y cuando forma un cuerpo tiene unas propiedades nuevas que de algún sitio han salido. Si el mundo que vivimos fuera una realidad virtual, pues el control de las operaciones estaría claro que sería un control central por computador. Luego otro indicio es la creación de la nada. Esto de que el Big Bang surge de la nada, pues más o menos es como la realidad virtual, que surge de la nada en cuanto enciendes el ordenador. Coincide la idea, empieza un proceso con la explosión del Big Bang. Viene a ser una idea similar conceptualmente. La velocidad máxima también, pues si el mundo estuviera simulado y viviera en un computador, habría una velocidad máxima. Es la velocidad máxima que permite la capacidad de proceso del ordenador. Es un dato de fábrica, por así decirlo. Efectos de volumen. En un computador, pues si procesas muchas aplicaciones a la vez, pues disminuye el rendimiento. Claro, se empieza a saturar. Esto es la misma idea que en un mundo virtual, un cuerpo masivo, con mucha masa, pues
ralentiza al espacio-tiempo, que todo causa que el espacio se curve, que el tiempo transcurra más lento, como hemos dicho en las paradojas de la teoría de la relatividad. Pues esto concuerda bastante con lo que ocurre procesando algo en un ordenador. Luego, la idea de que la realidad se construye al observarla, de la física cuántica, pues obviamente es lo que sucede en un ordenador. No tiene materialidad física nada, sino que se construye cuando el proceso está en marcha. Aquí que de vez en cuando hablamos de temas paranormales, pues por ejemplo, los eventos anómalos, digamos, pues avistamiento de ovnis, fenómenos paranormales, o cosas raras que se detectan y que no tienen explicación, pues en el mundo virtual tendrían la explicación de que toda la programación pues puede contener algunos pequeños errores, pueden ser simplemente errores de programación. Ahora, el hecho de que eventualmente vivamos en un mundo virtual no implica que ese mundo sea irreal para quien habita en él, para nosotros. Por ejemplo, si en un mundo virtual, pongamos que vivimos en un mundo virtual, si alguien tiene la tecnología suficiente en nuestro mundo para crear otro mundo virtual, la PlayStation en vez de la 3 o la 4, pues la 722, que sería ya tremenda, pues los avatares que están viviendo en ese mundo virtual, para ellos los eventos y las cosas que suceden son tan reales como ellos mismos. El que ha construido el mundo virtual en el plano superior sabe que en ese mundo simulado pues todo es información y no hay nada real, pero el que está metido dentro no. Entonces pudiera ocurrir que nosotros estuviéramos dentro de un mundo de estos. Ahora, yo decía al principio que el mundo de la realidad virtual lo hemos empezado a tocar hace 40 años, pero sin embargo tenemos procesos nuestros que vivimos cada día que son procesos de realidad virtual, que es en la fase nocturna del sueño. Es decir, es claro, todos hemos soñado alguna vez. Ojo, que lo que recuerdas de los sueños son residuos insignificantes y que no tienen ninguna solidez de lo que realmente sucede en tu cerebro por las noches, pero pero esas imágenes que tenemos de haber soñado, pues todos hemos, eso que te caes de un balcón, que caes en el vacío, o que vas andando, hay sueños que ha tenido todo el mundo, o que vas desnudo por la Gran Vía, o etcétera, etcétera. Hay muchos sueños raros que son de realidad virtual. Pero el proceso verdadero de realidad virtual que vivimos todas las noches es lo que se llama la fase de sueño REM, de Rapid Eye Movement. Es una fase, durante la noche tenemos 4 o 5 ciclos de sueño. Hay una parte dedicada a relajar los músculos y a desconectar, digamos, y que el cuerpo pues se recupere un poco de la energía, de la desgaste durante el día, pero en el momento central de cada uno de esos ciclos ocurre lo que se llama un sueño REM, que dura unos minutos, y durante ese sueño se llama REM porque se caracteriza porque si observas a la persona,
mueve los ojos a toda velocidad. Claro, si mueve los ojos a toda velocidad, está usando el sentido de la vista para reconstruir imágenes. Lo mismo que el del tacto o el del oído. Está utilizando los sentidos. Entonces, lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo por las noches, y esto está comprobado científicamente, son simulaciones de las vivencias diarias y que además son la base de nuestro aprendizaje. Cuando, no sé, si alguien está aprendiendo, no sé, a conducir, pues esa curva que tomas y que además estás pendiente del volante cada momento, pues por la noche tomas esa curva 100.000 veces en simulación con diferentes variaciones, un poco más abierta, un poco más cerrada. O sea, tiende nuestra masa neuronal del cerebro está detectando siempre continuamente qué actividades haces que son repetitivas o que son susceptibles de modelizarlas y automatizarlas. Entonces, coge y por la noche complementas en esa pausa de vida inconsciente, repites cientos de miles o cientos de miles de veces esas escenas hasta que en tu pensamiento inconsciente, repito, das por bueno, dices, ya sé conducir. Y ya a partir de ese momento no estás crispado al volante, sino que ya vas manejando, vamos, más ausente del momento, de cada momento, o lo mismo lo habréis observado en los recién nacidos, o los bebés, cuando van a coger algo, que no van directamente a coger un objeto, sino que van rectificando. Entonces, por la noche, en esa fase del sueño REM, cuando ya han experimentado y saben cómo aproximar la mano a un objeto, ya lo hacen de forma automática, sin tenerlo que pensar. Claro, resulta que esto es un hecho que lo vivimos todas las noches y esto es pura realidad virtual. Entonces, ahora, esta actividad es inconsciente, o sea, vivimos de forma inconsciente procesos de realidad virtual. Luego, esos residuos que recuerdas al despertar y que se te olvidan casi siempre enseguida, son retales que tienen una importancia infinitesimal, despreciable frente al grueso de lo soñado realmente en la fase REM, aunque los filósofos y los psiquiatras, a partir de Jung y el otro, Freud y compañía, le han tratado de buscar una significación de qué significa esto que sueña. Nada, no sirve para nada porque eso que sueña son retales que no son significativos del verdadero proceso que vives de forma inconsciente. Porque ya cuando entras... Y claro, aquí hay que el mundo de la conciencia y qué es lo que haces de forma consciente y de forma inconsciente, pues es algo que no está nada claro. La consciencia es un misterio, es un enigma. No se entiende cuál es el paso, o sea, qué actividad neuronal hay en el cerebro para que de repente se pase a estar consciente de algo que estás viviendo y de repente pases a inconsciente, a funcionar de forma inconsciente. Sería el momento en el que te duermes, por ejemplo, o pierdes el sentido. Eso, en ese instante, es qué puede cambiar en las redes neuronales del cerebro para que suceda eso. Esto no se sabe. Y eso es un enigma. El cómo se pasa de la consciencia a la inconsciencia, que es de ser activo a ser inactivo.
Y es un cambio que lo hacen las neuronas, cada uno, pero no sabemos cómo. La consciencia se percibe como es un estado en el que percibimos la realidad como subjetiva, aunque, como he dicho antes, no exista procedimiento para objetivarla. Y esto, claro, siempre queda en el enigma de la consciencia, si mente y cerebro es lo mismo o la mente tiene algo más que no tiene el cerebro. Esto ya es una cuestión que entra en el tema de las creencias. Pero si la mente es lo que hay en el cerebro es como un computador que tiene lo que tiene. Ahora, si hay una mente externa al cerebro que complementa la personalidad del que tiene el cerebro, pues esto ya es otro tema que no hay forma tampoco de descifrarlo. Ahora, si el cerebro y mente, si el cerebro es, digamos, la totalidad que decide la persona, es el que genera el estado consciente, pues aquí os digo que no es esencial que esa red neuronal basada en el carbono, pues dentro y contenida en el cráneo, pues resulte que tenga que ser así. Podría haber procesadores basados en el silicio que hagan lo mismo, a condición de que sepas descifrar qué es lo que contiene el cerebro. El cerebro pesa muy poco y con su poco peso, tiene unas 100.000 millones de neuronas. Y en un segundo puede procesar 200.000 millones de bits. Claro, dice, si llegaran a existir ordenadores equivalentes, pues se llegaría a poder reproducir artificialmente cómo el cerebro genera esa consciencia y genera conocimiento. Claro, decimos, ¿y a qué distancia estamos de eso? Pues ahora veremos que puede que haya desarrollos importantes pronto. Un avatar podría tener masa crítica de información suficiente para adquirir consciencia, pues siempre que tenga mecanismos de aprendizaje como los que tiene el ser humano. Es decir, un avatar, si el avatar, como ocurre en los juegos actuales, pues hace lo que le dice el programador que haga, pues por ahí no se va a ningún lado, porque estaría limitado por el programador. Pero si resulta que le metes a esos avatares el mismo mecanismo de sueño REM por el que los humanos aprendemos y modelizamos la realidad, pues resulta que podrá llegar un momento que adquiera una masa crítica suficiente y que de repente adquiera consciencia propia. Esto hay muchos científicos que opinan así. Ahora veremos algún ejemplo. Bueno, también haría falta que el mundo modelizado, el mundo en el que se sumerge el avatar, pues tenga la riqueza de nuestro mundo. Claro, eso implica pues, un tamaño enorme de computación. Ahora, puede incluso llegar a vivir un avatar, tener vida. Pues bueno, aquí el misterio de la vida, claro, resulta que los seres vivos estamos formados por células. Pero se da la paradoja de que la célula que está viva, la célula es el elemento más pequeño vivo que tenemos. Dentro de la célula, todos los demás materiales es materia muerta, es pura materia. Aunque sea materia
con tanto mérito como el ADN, que contiene un montón de instrucciones, pero es materia. Y los ribosomas y los... todo lo que hay dentro de la célula es materia muerta. Sin embargo, al componerse y reaccionar esa materia de acuerdo con las leyes universales, pues va generando los elementos que necesita la célula para ser un elemento vivo. Y la célula tiene vida, se autorregula, tiene su pared exterior que la protege, reacciona, evoluciona, tiene autonomía y las células se agrupan vivas para formar tejidos, etcétera, etcétera. Pero la base es la célula. Y ya en la actualidad hay la nanotecnología, donde se están fabricando elementos de tamaño de millonésimas de milímetro, del tamaño casi de moléculas y de células y de estas partículas, y ese mundo ya se está fabricando artificialmente. Y se hacen pruebas en el torrente sanguíneo para combatir determinado tipo de tumores, etc. Entonces, igual que un avatar si un avatar puede interactuar con el entorno y reproducir todo ese tipo de fenómenos que hace posible la vida, pues incluso no sería muy diferente de nosotros. La capacidad de proceso en el futuro, que es la gran incógnita, cuán potentes van a ser los computadores, pues no será una limitación, porque estamos a punto... Bueno, el mundo de la simulación está muy extendido en la industria. Ya hay el coche que anda solo y, bueno, y desde hace un montón de años los pilotos se forman con juegos de realidad virtual que bueno, cuando tienen accidentes, digamos, virtuales, tienen las mismas reacciones fisiológicas que se producirían en la realidad. Y ya el mundo de la simulación está muy extendido. Ahora ya hay muchas operaciones que no las hace un cirujano, sino que las hace un robot debidamente vigilado. Es decir, que el mundo de la simulación y de la automatización está súper desarrollado. Pero hay una limitación que es la capacidad de los ordenadores. Hay la famosa ley de Moore, que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de los ordenadores, pero resulta, y además se viene cumpliendo desde hace 50 años religiosamente, pero resulta que estamos en el umbral de un desarrollo impresionante, que es la aparición del ordenador cuántico, que se supone que pasados unos años y cuando se consolide, pues multiplicará su capacidad por miles de millones de la capacidad actual, más rápidos. Entonces, con esa capacidad, un ordenador podría simular la totalidad del universo que conocemos. La última noticia que he visto yo del ordenador cuántico, no la última, pero vamos, vi el verano pasado, el 1 de agosto, el New Scientist dio la noticia de que Google está construyendo un computador cuántico y que podrá ser una realidad a finales de este año. Ahí se reproduce lo que es un qubit, que es el elemento básico. Claro, esto yo ya había visto hace 2 años una empresa canadiense, me parece que se llama D-Wave o algo así, que anunciaba que tenía ya en experimentación un computador cuántico. No se volvió a hablar y que lo había vendido incluso a una empresa de armamento americana. No se volvió a hablar, pero ciertamente, pero lo que es un hecho es que Google compró esa empresa. Y a lo mejor está relacionado con estos desarrollos que está haciendo Google y que espera tener algo en ensayo para finales de este año.
aunque el llegar a ser algo práctico pues tardará previsiblemente decenas de años. Aquí este hombre, que es un investigador del MIT, profesor de ingeniería en el MIT, y que es el diseñador del ordenador cuántico este que está en proyecto, pues aquí tiene un libro que habla pues, de que con un ordenador de esta capacidad se podía recrear el universo, aunque cree que todavía pues, hace falta ciertos desarrollos. También tenemos, bueno, aquí no quiero dejar de citar a Raymond Kurzweil, que es uno de los más avanzados pensadores y inversores, porque también ha tenido sus propias empresas. Actualmente es director de ingeniería de Google. Y este hombre, que además fue uno de los creadores del concepto de la singularidad y ha creado, la singularidad se domina como tal el momento en el que un ordenador pueda suplantar a un hombre, a una persona humana. Suplantar en el sentido de que no distingas si estás hablando con un computador, lo que llaman el test de Turing o algo parecido. Eso este hombre pronostica que va a suceder enseguida y a ese momento lo bautizaron como la singularidad y existe hoy en día en Silicon Valley una universidad en la que participa Google, la NASA y no sé quién más, que se llama The Singularity University y que el objetivo es formar a los líderes del futuro que tendrán que enfrentarse con el problema, con ese problema de que los ordenadores o seres artificiales o inteligencia artificial se ponga a la par o supere a la humana. Este hombre pronostica que en el año 45 estaremos subiendo nuestros cerebros a los ordenadores, algo así. Esto, el Human Brain Project de la Comunidad Europea, es algo, va por ese camino. Y dice que también que podemos también ser reemplazados por máquinas, eventualmente. De hecho, ya existe la tecnología para fabricar un riñón a medida, aunque no esté en los hospitales que tenemos a mano cada día, pero en los centros especializados hay ya unos avances espectaculares. Y este opina que habla casi del superhombre, que podrá, incluso habla en otro, aunque no sea el tema del momento, de la inmortalidad, de llegar a la inmortalidad. Pero lo que dice es que podrían estos seres ya evolucionados pues crear avatares tan convincentes como los reales, como los cuerpos reales. Y un avatar podrá perfectamente sentir cómo es su cuerpo y cómo es el entorno. Y claro, entonces la pregunta de si vivimos una simulación ya no es una, digamos, una idea aventurada de algún pensador. No, es algo que gente tan importante pues, como este Kurzweil o como hemos visto Elon Musk o gente... bueno, el propio, por ejemplo, ahora me he acordado, cuando hablábamos del principio antrópico, el propio Stephen, que parece una utopía, el propio Stephen Hawking le dedica un par de páginas en su libro Breve Historia del Tiempo, que ya escribió hace años. Bueno, aquí Richard Terreal, este es de la NASA, está en las misiones Voyager 1 y 2, participó, está diseñando las misiones a Marte de la NASA, es el responsable de diseñar la misión a Marte, están proyectando.
es el descubridor de 4 lunas de Saturno, Urano y Neptuno, y este opina que en 30 años, a un personaje de este tipo, al comprometer una opinión, pues lo tiene que meditar muy bien, porque puede perder todo su prestigio en poco tiempo. Y este hombre dice que en 30 años se podrán llegar los avatares a tener consciencia propia. Que con ordenadores potentes se podría crear una simulación en la que la gente que vive en ella, que son seres conscientes, pues forman parte de una historieta, como aquella película que recordaréis que se llamaba El show de Truman. Estaríamos entonces cerca de crear un universo simulado y de vivir dentro de esa simulación. Y nuestros entes simulados en ese ordenador podrían a su vez crear otro mundo simulado aguas abajo, en cascada. Y claro, si esto pudiera suceder, tienes la capacidad suficiente para crear una simulación del universo, crear avatares que no son conscientes de que son simulados, sino que tienen consciencia propia de vivir en ese mundo. Y esos son capaces de a su vez construir ese mismo mundo parecido aguas abajo, y así sucesivamente. Pues claro, habría que preguntarse si no somos parte de esa cadena de eslabones y hay un nivel superior que nos ha creado a nosotros y estuviéramos ya viviendo una simulación en la que vemos cada momento lo que queremos y necesitamos ver. Entonces, el universo, pues claro, yo no es que crea en este tema, pero creo que merece la pena ser examinado y analizado. Podrá ser así o no ser así, pero es un hecho que la realidad virtual comenzó hace solo 40 años. Hasta entonces, bueno, y los ordenadores eran también muy recientes. Ahora, imaginemos cómo será dentro de otros 40 años cuando la potencia de los ordenadores, si el ordenador cuántico se consolida, se multiplica por miles de millones. ¿Cómo puede ser eso? Dentro de 30 años, quizá esos avatares, o de 40, quizás podrán tener consciencia propia. Procesarán parte de la realidad que estén utilizando. Estaremos entonces en condiciones de crear un universo simulado y que nuestros entes simulados puedan crear aguas abajo esas realidades en cascada. Y si esto puede suceder en un futuro, podríamos estar ya viviendo una simulación hecha por un creador de nivel superior. Entonces, para terminar, hay indicios de que podemos ser información, mera información, y vivir en un mundo virtual con un control operativo central. Hay indicios y han sido considerados como tales porque hay gente de la ciencia y de los negocios que están pensando en ello e invirtiendo dinero en ello. Y esto quiere decir que hay indicios que no son despreciables. El mundo virtual, por otra parte, la conjetura de que podríamos vivir en un mundo virtual, pues tiene una lógica y es compatible con la ciencia. No es que la ciencia lo admita como tal, pero puede ser investigado y analizado con el método científico y es compatible con la forma de actuar que tiene la ciencia. Ahora, no es probable, no obstante, que nunca llegue a poderse demostrar, ni en un sentido ni en otro, ni demostrar que vivimos en un mundo simulado, virtual, ni demostrar tampoco que vivimos una realidad y que la teoría o la conjetura del mundo virtual no existe, no es cierta. Ni probablemente no se llegue a demostrar ninguna de las dos cosas. Entonces, claro, esto hace que la conjetura de
que podemos vivir en un mundo virtual es más como una creencia, tiene todo el contexto para que pase al terreno de las creencias, porque si no lo puedes demostrar ni en un sentido ni en otro, pues bueno, o crees en ello o no crees en ello, o te inhibes. Y resulta que en el mundo de las creencias, pues la conjetura del mundo virtual es bastante consistente o compatible con la idea del creador y que sintoniza con el fondo conceptual que tienen las religiones y sintoniza con la idea del más allá y de la supervivencia y de pasar al más allá. Y aunque no sea materia del momento, pero esto abre también el debate sobre la inmortalidad. Y bueno, pues y esto es todo, pues no tengo ya más que decir. Sí, pero es que no puede haber coloquio. No puede. Bueno, bien, repites la pregunta. No salgan en la grabación. Bueno, pues vamos a hacer un breve coloquio. Yo quería decir que queríamos pasar el micrófono, pero ya vemos que hay un problema raro con este otro micrófono y, por lo tanto, no vamos a poder grabar las intervenciones de las preguntas. Por lo tanto, yo voy a tratar de repetir la esencia de la pregunta, porque de esta manera se entenderá la respuesta. Por favor, ¿alguien quiere intervenir? Bien. Hable fuerte. Que si un robot tiene avatar. Por inteligencia artificial, naturalmente. Un robot con inteligencia artificial pues, sería equivalente a nosotros. Puede haber un avatar que sea un robot con inteligencia artificial, pero es decir que son las dos cosas. Ahora un robot que esté dotado de inteligencia artificial puede sustituir a la persona humana en sus tareas, a lo mejor, ¿no? Según para lo que esté diseñado y según su propia consciencia, si es que llega a tenerla. Ahora, ese puede crear un avatar. El avatar ya es virtual y puede ser también un robot, porque tú puedes crear, si tuviéramos la capacidad de simular la realidad y estuvieran los avatares, llegaran al grado de desarrollo que tenemos los humanos de construir robots con inteligencia artificial, en ese mundo virtual se podía construir un avatar que tuviera inteligencia artificial y se montara, por así decirlo, por encima de los otros avatares que no la tienen. No es incompatible una cosa con la otra. Perdón. ¿Va a hacer otra pregunta? Sí. ¿Hace usted una pregunta? Sí. Bueno, está preguntando está diciendo que el robot es materia y que el avatar que si es materia o no es materia. El avatar es realidad virtual, no es materia. El robot, pero el robot
decimos que es materia si rechazamos la conjetura de la realidad virtual, porque si no la rechazas y fuera cierta, el robot sería también información. ¿Alguna otra pregunta? Mercedes Ullman. Bueno, te diré, sí, pregunta Mercedes si vivimos en la Matrix, ¿qué creo yo? Pues mira, yo la película de Matrix no la vi, y no la vi a propósito, porque digo, esta te van a meter una idea en el coco y no quiero que me la cocinen, o sea, como lo que me van a vender es ciencia ficción, no necesariamente avalada por ningún tipo de teoría, aunque fuera una conjetura bastante incierta, pues pero viene a ser ficción, porque lo que hacen es lo que más puede chocar en ese momento. Pues por la misma razón que no leo novelas de ficción, pues tampoco veo películas de ficción de este tipo. Y ahora, Matrix, podemos vivir en Matrix, pudiera ser el caso, aunque el montaje de Matrix es algo diferente. No básicamente está basado en la conjetura de que todo sea virtual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sentido tiene? Se oye. Leva la voz. Virtualizar esta realidad. Hay una realidad superior, la realidad virtual, ¿no? Hablamos de creador, por ejemplo. ¿Quién crea al creador? Claro, la eterna pregunta de si somos creados por alguien, ¿quién crea al creador? Bueno, en realidad, antes hemos dicho en el mundo de realidad virtual que puede haber realidades virtuales en cascada. Puedes construir un mundo en la PlayStation 728, puedes crear un universo a tu gusto, porque te gusta que en vez de haber una vía láctea, pues haya 4 vías lácteas formando un cuadrilátero y ahí circulen, o sea, otras leyes diferentes. Y a su vez, los que viven en ese podían crear otro. Y bueno, eso es compatible con el mundo si es que existiera ese mundo virtual. En el mundo de los ordenadores se hacen maravillas. Ahora, si tienes que fabricar pieza a pieza un transatlántico, ahí tienes que pasar por un astillero, soldaduras, proyectos, y te lleva años, y eso, ahora, en la realidad virtual es inteligencia programada, y eso, si se llega a determinados niveles de desarrollo, pues es perfectamente posible y viable. Ahora, yo, volviendo a qué creo yo en esto, pues no lo sé, yo no creo ni una cosa ni la otra. Me dedico a explorar con la mente abierta este tipo de cosas, lo mismo que en su día me dediqué a estudiar otras cosas más raras. Bueno, algunas conocemos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues con esto terminamos el coloquio, que yo no sé si ha sido o no una realidad virtual o no, pero si ha sido una realidad virtual es una maravilla que vivamos en esta realidad esta tarde. Así que muchas gracias por habernos obsequiado con ella de una manera o de otra.